A ver, hay varios temas interesantes para comentar en esta mesa. Yo creo que la Argentina se encuentra básicamente con temas de reformas muy importantes, que para eso vamos a estar con uno de los mayores expertos que tiene la Argentina en cuanto al mercado laboral para las empresas, que es Julián de Diego. También estamos frente a oportunidades gigantes, sobre todo en el sector de materia energética, ¿no? Que para eso lo tenemos a Emilio Apud. Y después, por otro lado, desafíos enormes que tiene la Argentina, también en materia de comercio internacional, que me parece que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Que es el tema de la apertura de la Argentina al mundo, de cómo está la balanza de pago, la balanza comercial, y para eso también tenemos un experto en lo que es la materia económica en sí, que es el querido Ricardo López Murphy. Si les parece, vamos haciendo llegar los micrófonos, me gustaría empezar con Julián de Diego. Vamos a ir desde la izquierda hacia la derecha. Julián, exactamente, vamos, es como estaba Argentina y hacia dónde vamos, ¿no? Y espero que sigamos así. Y un poco también este CEP, que es la edición, la 20ª edición, lo que se planteaba es si estamos frente a un cambio de rumbo definitivo. Me parece, Julián, que en materia de lo que es el mercado laboral y demás, para que se dé ese cambio de rumbo definitivo tenemos que tener reformas laborales, ¿no? Y una ley que se adecue a los tiempos que corren y a las necesidades que tiene el país. Así que me gustaría comenzar escuchándote tu opinión, tu disertación. Así que, y primero, muchísimas gracias, Julián de Diego, Emilio Apud y Ricardo López Murphy, como siempre, por contar con ustedes para este Congreso de Economía Provincial. Así que, Julián, cuando quieras. Buenos días a todos, un placer estar con ustedes. Como decía Gerardo Bongiovanni, estoy con la Fundación Libertad apoyándola desde su nacimiento prácticamente, así que para mí es un doble honor y orgullo estar acá con todos ustedes. Gerardo no se acuerda, no sé si anda por ahí, que no lo veo, pero la primera conferencia que yo di cuando cumplí 24 años, y recién me había recibido de abogado, la hice fuera de Buenos Aires, en la Bolsa de Rosario, y uno de los que me apoyó para participar de esa reunión, teniendo 24 años, o sea, un poco la edad de los jóvenes que nos acompañaron recién con tan importante informe, la pude realizar gracias al apoyo de Gerardo. Así que múltiple agradecimiento. Primero, 4 o 5 palabras significativas de lo que es la reforma laboral. En primer lugar, ¿por qué la reforma laboral es tan importante? O mejor dicho, el cambio de modelo. Porque se tocan muchos intereses. El interés sindical, la búsqueda de la competitividad de las empresas, la inserción de las nuevas tecnologías, el sostenimiento de las obras sociales sindicales, que no son obras sociales sindicales solamente, son obras sociales que tienen obras sociales de personal de dirección que utilizan obras sociales sindicales para incorporar gente en convenio, la famosa triangulación. O sea, no hay transparencia en prácticamente nada de lo que maneja recursos, ni el derecho laboral, ni la seguridad social. Entonces, y están otros intereses contrapuestos, ¿no? Yo vivo peleándome con mis colegas porque están los intereses de los honorarios de los abogados, los honorarios de los peritos, los intereses de los jueces. ¿Cómo vamos a hacer una reforma laboral con todos los jueces en contra? Santa Fe no es muy distinto a lo que está pasando en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Ya tenemos inclusive cosas absolutamente insólitas, de empresas en concurso que les ejecutan como si fuera un pagaré los sueldos adeudados. O sea, ya hemos entrado en la locura total y ahí está el interés de los jueces en preservar el modelo que ya fracasó. Porque las dos cosas que hay que tener en cuenta para entrar ya en el tema específico de la reforma laboral es que la Ley de Contrato de Trabajo, 1975, cuando todavía no existía ni el fax, cumplió una función, criticable o no, sujeta a reformas o no, pero reunió en el año 75, último tramo del gobierno de Perón, aprobada por unanimidad
por todos los partidos políticos post-mortem de Perón, aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos después del fallecimiento de Perón, reunió toda la legislación que estaba dispersa. Para esa época, con críticas, y nos guste o no nos guste, la ley de contrato de trabajo fue un código que reunió la legislación. Después vino la ley famosa de empleo, que creó todas las multas. Las multas se crearon para luchar contra la economía clandestina y la triplicaron. O sea, se incentivó la industria del juicio, los juicios se duplicaron, triplicaron y cuadruplicaron gracias al incentivo de colocar las multas como una fórmula para incrementar el sueldo que se usaba como base para la discusión después de la indemnización por despido. En lugar de cobrar un sueldo por año de antigüedad, se cobraban 3, 4, 5 sueldos por años de antigüedad, porque se combinaba las multas con los mecanismos indexatorios que aplicaban los jueces. Así que no hay reforma laboral cambiando el marco regulatorio nada más, porque tenemos que cambiar, yo siempre digo, lo digo en broma, pero me gustaría buscar algún método, para cambiar la legislación laboral hay que hacer trasplante de cerebro de nuestros jueces, y ni hablar de nuestros ministros de trabajo, ¿no? Que siempre juegan este papel ambiguo, que esta es la casa del trabajador, y después resulta que cuando uno va con una propuesta lógica y equitativa, aparece la política, y entonces el otro factor de disociación y de distorsión es la política. Para no hablar de la Argentina, que uno tiene que hacer muchas cosas, o muchos de estos comentarios con un mea culpa, voy a hablar un poquito de los 3 países que siempre influencian nuestra legislación, que son España, Francia y Italia, sobre todo Italia y España. ¿Qué se habla en este momento de la reforma laboral? Desde el COVID-19 ya van por la 6ª oleada. Nosotros estamos discutiendo la primera. 6ª oleada. En España, si uno pasa el periodo de prueba, no puede ser despedido el trabajador mientras dure su buena conducta. Yo tengo un primo de mi esposa que es gallega de Santiago de Compostela, digo gallega de Santiago de Compostela porque decimos gallegos a todos los españoles, y este primo de mi señora era gerente del Banco Pastor, un banco que fue absorbido por otro banco hace 20 años, una cosa así. Durante 20 años cobró el sueldo, porque el Banco Pastor fue cerrado, porque enfrente había un banco, el Banco Comprador, y durante 20 años cobró el sueldo sin trabajar. ¿Por qué? Porque tiene la estabilidad absoluta, mientras dure su buena conducta no lo podemos despedir, y como se cerró el edificio donde trabajaba, el Banco Comprador tuvo que pagarle el sueldo hasta que estuvo en condiciones de jubilarse. Tenía 40 años, tuvo 25 años cobrando el sueldo. Está bien, está prohibido que él tenga otra actividad rentada, y por lo tanto se dedicaba a teatro vocacional, llevaba a la señora a su trabajo y la iba a buscar, acompañaba a los chicos para hacer las prácticas deportivas, pero no podía hacer nada rentado. Pero vivió de 25 años de un sueldo. Entonces eso está explotando en España. Uno dice, bueno, los españoles, 44 contratos han creado en España de excepción para no entrar en la estabilidad que se llama no absoluta, sino estabilidad propia en el derecho español, modificando el texto de la ley que es equivalente a nuestra ley de contrato de trabajo, que es el Estatuto de los Trabajadores. Por primera vez en los últimos 20 años se terminaron los derechos adquiridos, por ley. Por ley. ¿Qué quiere decir derecho adquirido? Vieron que nosotros decimos derecho adquirido por cualquier derecho laboral que tengamos enfrente, ¿no? El Estatuto de los Trabajadores autoriza a hacer modificaciones de los convenios colectivos impeius. Siempre hay que decir algo en latín para dar la impresión de que uno sabe más, ¿no? ¿Qué quiere decir impeius? Quiere decir en perjuicio de. O sea que los convenios colectivos en este momento en España, para facilitar la empleabilidad, están suprimiendo beneficios que se fueron obteniendo a través de los años para que los trabajadores, las empresas sean más competitivas y el trabajador tenga más empleabilidad. ¿Se acuerdan? Empleabilidad consiste en darle al trabajador todos los elementos para que pueda obtener un trabajo digno y permanente. ¿Qué está pasando con nuestra reforma laboral? Bueno, la iniciativa del DNU del año pasado, del año 2023, fue fantástica, tenía casi 80 artículos, 79 artículos de la reforma laboral, solamente se rescataron 16 en la ley de bases, pero los 16 artículos rescatados, por lo menos 10 están produciendo efectos notables.
Pongo dos ejemplos porque no tengo tiempo, ¿no? Tengo 20 minutos más o menos. El primero, la supresión de las multas. Es un golpe mortal a la industria del juicio. ¿Por qué? Porque ahora se está discutiendo, y fíjense qué curioso, ya hay muchos jueces que están diciendo, está cambiando la época, Misiones, Mendoza, Neuquén, los jueces están diciendo, la derogación de las multas no tiene efecto retroactivo, pero los casos en trámite todavía no fueron definidos. Y si la norma hoy está derogada, y al ser una medida de tipo sancionatoria, se aplica la ley más benigna, y la ley más benigna en el momento de dictar sentencia es la ley que derogó las multas. ¿Me siguieron? Esto depende de una opinión jurídica que tiene que emitir el juez de si las multas son una sanción laboral o son una sanción penal. Si son una sanción penal, esta postura de que las multas van a ser, digamos, la retroactividad va a ser ampliada a todos los casos en trámite, va a triunfar. Si son una sanción laboral, porque se acuerdan está dentro de la ley de empleo, la ley del año 1991, creada durante el gobierno de Menem y el Ministerio de Trabajo de Rodolfo Díaz, que era el viceministro de Triaca, ¿no? Las otras reformas que están prosperando son la del periodo de prueba. Hay ya 330.000 puestos de trabajo en promedio de los últimos 3 meses, 330.000 por mes, que tienen que ver con el nuevo periodo de prueba, con una cantidad de bajas que en este momento supera las altas y por lo tanto por eso el empleo todavía no está mostrando crecimiento. Pero la ventaja es que ya una empresa tiene 6 meses para disponer de la estabilidad de una persona si no reúne los requisitos, las condiciones. Podría dar otros ejemplos, pero lo que quiero significar es, la reforma laboral no es una norma, no es una regulación, no es la defensa de un interés en particular, no es la opinión sola de la doctrina o de la jurisprudencia, es la intervención responsable de todos los interlocutores que están comprometidos, que van a tener que desprenderse de sus respectivos intereses, para crear algo constructivo. ¿Cuál es mi opinión sobre lo que viene? Nosotros tenemos que seguir con las oleadas. Y les pongo un ejemplo de una primera oleada que muchos no sabemos por dónde apareció, pero apareció muy bien, y salió por decreto de necesidad de urgencia, nadie la cuestionó, está dentro de la ley de contrato de trabajo modificando el régimen de propinas, y es satisfactorio para ambas partes. Fíjense, salió un decreto de necesidad de urgencia, que modifica el artículo de propinas de la Ley de Contrato de Trabajo y dice, las propinas, además de decir que son legales, porque se acuerdan en el convenio colectivo de gastronómico se considera que son ilegales y que están prohibidas porque afectan la moral y el orgullo personal del trabajador que recibe propinas, un disparate total y anacrónico además. No es remuneración, o sea que el empleador no tiene que pagar aportes y contribuciones, ni tiene que registrarlo en los recibos de sueldo, ni los tiene que registrar en el libro de sueldos y jornales, todo ahora informatizado. Y a su vez, el trabajador tiene la posibilidad de que la propina sea incorporada en forma discriminada en todos los medios de pago electrónicos. Entonces, el trabajador se benefició porque uno le puede decir, en la tarjeta me puede poner la propina, sí, se la puede separar. En 72 horas el empleador ni bien la cobra, se la tiene que reintegrar al trabajador. Pero a su vez el empleador que recibe la propina o el trabajador que recibe directamente la propina en efectivo, no puede hacer ningún reclamo laboral porque no es remuneración y no tiene que hacer ni aportes y contribuciones. Perdónenme que me haya detenido en algo que por ahí no es del interés de todos ustedes, pero lo que quiero decir es, si uno piensa con la posibilidad de que una reforma puede beneficiar a ambas partes, la reforma no va a tener ninguna discusión. Nadie se puso a discutir si la naturaleza jurídica del DNU, firmado por el presidente de la Nación, modificando el régimen de propinas, era constitucional, si requería el trámite en el Congreso. ¿Por qué? Porque el interés de ambas partes se resultó satisfecho. Nosotros tenemos en este momento, nosotros ayudamos
a los que están redactando las nuevas reformas de la ley de contrato de trabajo, 40 artículos de la ley que dan satisfacción a ambas partes. Por ejemplo, incorporar la indemnización de Bisotti en la indemnización por despido. Eso no perjudica a nadie. Al contrario, resuelve el problema de las indemnizaciones de alta gerencia a través del fallo de la doctrina de Bisotti, que permite pagar 2/3 del mejor remuneración normal y habitual para el trabajador que pueda sufrir una quita mayor a un 30%. Pero no quiero entrar en los detalles de abogados. Lo que quiero decir es, 40 artículos de la ley de contrato de trabajo se pueden modificar por DNU sin que haya ninguna discusión entre las partes, porque dan satisfacción al trabajador y al empleador. Dos problemas de tipo general para terminar la exposición. No digo que esto ocurra estrictamente en la Argentina, ustedes harán la asociación de ideas. ¿Cuál es la queja mayor que hay en las democracias más importantes? ¿Y cuál es el modelo que ha resultado más eficiente desde el punto de vista laboral? La queja mayor es el desacople. Si yo uso ese mecanismo de las palabras porque a veces, usando una palabra que llame la atención, uno se acuerda de todo el contexto. ¿Qué es el desacople? Es el desajuste que acusan las grandes democracias, sobre todo de Europa Central, y las grandes democracias en general en el mundo, entre los cambios que está produciendo las nuevas tecnologías en la realidad y la falta de respuesta adecuada que tiene el Parlamento. Y consecuentemente la falta de iniciativa del Poder Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo es el que toma la iniciativa de enviar las reformas al Parlamento. Se lo llama desacople, es una de las fisuras graves que está viviendo la democracia en el mundo. Y por último, ¿cuáles son los dos modelos laborales más eficientes? China y Estados Unidos. China no tiene ninguna legislación laboral. Fíjense, la norma más importante que dictó China en un contexto de 60 horas por semana de jornada de trabajo, 60, nosotros estamos queriendo poner 35 o 40, ¿no? Seguimos con las 48 del año 1929. En China hay 60 horas, nadie protesta. ¿Y cómo se llama la ley laboral que se creó hace 5 años? La ley del dormitorio, para asegurarle al trabajador desarraigado que tenga un lugar digno para dormir, porque duerme al lado de la fábrica, desarraigado del lugar de donde trabaja. Ahora, su vida y sus ingresos personales se cuadruplicaron en relación con la economía agraria casi concentrada en el arroz que tenían en todo el norte, toda la parte media hacia el norte de China, y cambió con la industrialización. En Estados Unidos, sin perjuicio de que hay alguna legislación en los estados, esta famosa frase de Trump, ¿se acuerdan? The Apprentice se llamaba, ¿no? El aprendiz, era una serie de televisión, los que son jóvenes no la vieron, pero los que peinamos en algunas canas hemos visto alguna serie de esas donde Trump era protagonista y lo despedía a la persona cuando no reunía condiciones para llevar adelante un determinado negocio que él había propuesto. Y entonces decía, lo decía en inglés, por supuesto, que usted está despedido y el despido en Estados Unidos no significa ninguna indemnización. Hay consultoras en Estados Unidos dedicadas a despedir gente que cuando despiden a alguien que por ahí tiene 30 años de antigüedad le dan 3 sueldos, ¿no? Como una gentileza y un plan de outplacement, se llama. Es un plan para reubicar a una persona que por ahí tiene ya 50 años o 55 años y sus posibilidades laborales son menores porque no son digitales originarios o no nacieron con el mundo de las nuevas tecnologías y tienen más dificultades para adecuarse. Las dos economías más importantes del mundo, cuando hay congresos de derecho del trabajo, lo primero que aclaran es que el derecho del trabajo no es una materia de la carrera de derecho ni en Beijing, ni en ningún estado, ni en ninguna universidad de primera línea de los Estados Unidos. ¿Y quiénes mandan? Los expertos en recursos humanos, que son los managers que administran el personal. Pero no hay derecho al trabajo en la carrera de derecho. En el MIT, en Oxford en Estados Unidos, en Georgetown, donde yo tuve la suerte de dar clase, en Columbia, no existe la materia de derecho del trabajo, ni existe ningún estudio específico sobre la protección del trabajador. Así todo, tienen jornada limitada, tienen vacaciones,
pero no tienen protección especial. Si los dos modelos son esos, hacia esos dos modelos va a ir todo el planeta. Y la gran pelea en los tres ejemplos que puse, Francia, Italia y España, es salir de la trampa del estado de bienestar que garantizaba la estabilidad absoluta de por vida, que ya desapareció en Japón, que fue uno de los lugares que más práctica tuvo. ¿Saben dónde está el derecho laboral de Japón? En el Código Civil. Porque cuando llegó la guerra, Japón era aliada de Alemania y entonces abandonó las viejas normas tradicionales de los samuráis y copió el Código Civil alemán, de donde surge la locación de servicios, que es el régimen legal laboral que tiene Japón actualmente. O sea, el derecho laboral implosionó, explotó desde adentro. La reforma laboral es imprescindible en todos estos planos que les mencioné, sobre todo en aquellos en donde hay un alto compromiso de los intereses. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia un régimen general de inestabilidad que garantice la competitividad de las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Muy claro en todo el análisis que hiciste de lo que respecta al mercado laboral y reformas y hacia dónde va a ir la Argentina, que me parece que está tratando de ir hacia un modelo de mayor flexibilización para darle un poco de oxígeno al sector privado. Ahora quiero hablar de un tema que tiene que ver con oportunidades que tiene la Argentina, en lo que es el sector energético. Emilio, vos sos un experto en esta materia. A mí me parece que, analizando un poco, Argentina tiene una gran oportunidad para todo el tema de lo que son las exportaciones y el desarrollo de las economías regionales. Tengo un profesor que seguro muchos de ustedes conocen, Walter Castro, me dice, yo a Argentina la imagino próspera si la veo federal y exportadora, y quiero que nos hagas un panorama de lo que se viene, de los desafíos también que tiene la Argentina para el año que viene y para el 2026, 2027 en cuanto al sector energético. Ok, gracias. Un gusto de estar acá. Primero una digresión. Me parece muy interesante esta fusión etaria que hay entre expositores, gente joven, gente madura. Bueno, volviendo al tema y a lo que dice Nacho, antes hay que introducir en un marco, ¿no?, qué es lo que ha ocurrido con la energía en la Argentina, porque es difícil explicarlo afuera, ¿no?, porque tenemos unos recursos espectaculares y en los últimos 20 años políticas erráticas, políticas populistas de los 4 gobiernos kirchneristas, hay que decirlo con todas las letras porque es así, a través de un intervencionismo feroz y opacidad, digamos, en las operaciones, ¿no?, modificaron todo el sistema de manera de pasar por encima de los marcos regulatorios sin eliminarlos, ¿no?, caso de crear empresas como Enarsa, usar a YPF como ente regulador, etcétera. Bueno, el resultado es que en esos 20 años se gastaron toda la sociedad del orden de los 150.000 millones de dólares en subsidios, ¿no?, subsidios para que estuviéramos contentos y pagáramos por la energía un 20% o un 10% de lo que costaba, pero también pagando la caída de la calidad de los servicios. También con los recursos que tenemos llegamos a importar solamente en gas del orden de los 50.000 millones de dólares en todo este periodo. Bueno, basta de lamentarnos del pasado, veamos ahora cómo se encara el futuro. Este gobierno encontró una situación muy compleja, por lo que les acabo de decir, donde los precios relativos en realidad estaban muy desfasados, ¿no? Ustedes saben que hay una parte que es regulada de los servicios que usamos, ¿no?, de gas y electricidad, y hay otra parte que es libre por ley, o sea, el crudo, los combustibles, ¿no?, y la generación de energía eléctrica son libres. Se las ingeniaron en estos 20 años de que no fuera así. Bueno, hay que volver a las raíces y al marco regulatorio que había hecho que hasta el año 2002-2003 no hubiera subsidios, ¿no?, no hubiera segmentos tarifarios, no hubiera cortes. A mí me tocó ser secretario de Energía en el 2001
y les puedo asegurar que era una maravilla eso, porque tenía sobre el escritorio 3 proyectos para invertir en generación, ¿no? Que había un problema físico, ¿no? Que no se puede poner cualquier cosa en cualquier lugar porque hace falta estabilidad y qué sé yo, ¿no? Pero les quiero decir que había una sobreoferta. Hoy estamos en una situación crítica, una que es doméstica y otra que es la que tenemos que pensar hacia futuro. La doméstica es que no contamos con un abastecimiento seguro, un abastecimiento económico y un abastecimiento suficiente. Si no, fíjense en electricidad, es que bueno, este año va a haber cortes otra vez si hace calor. Entonces, hay 3 segmentos para la electricidad. Uno es la generación, otro es el transporte y otro es la distribución. Los 3 están subinvertidos. En total son unos 25.000 millones de dólares que habría que poner ahora para tener los servicios que teníamos hace 20 años. Eso es imposible financieramente porque este gobierno, con buen criterio, dice yo no pongo un peso más en esto y lo tiene que pagar la demanda, o sea, los usuarios. Y imagínense, después del ajuste que hemos tenido, sobre todo los llamados N1, ¿no? Que tengamos que financiar 25.000 millones de dólares, imposible. Y también hay restricciones del punto de vista técnico, ¿no? No es lo mismo abrir un negocio de gastronomía que poner una central térmica o un transformador, requiere tiempo. Por eso este año vamos a tener cortes, el año que viene vamos a tener menos cortes y el otro año a lo mejor desaparecen, si se hacen las cosas bien. Pero como ven, acá el factor excluyente es la inversión, ¿no? Si no hay inversión, esto no camina, porque inversión privada, digo, ¿no? Porque el Estado no va a poner plata y me parece bien que no la ponga, porque si tiene que ponerla, tiene que ponerla en otros lados. El sector energético es muy redituable en cualquier parte del mundo y la demanda, por lo general, satisface todos los requerimientos económicos y financieros del sector. Entonces, hace falta generar confianza para que haya inversiones. Esas inversiones son cuantiosas, pero es necesario para la economía local, porque da competitividad. Hoy no es competitiva con los precios que tiene que pagar la energía a la industria. Ustedes saben que las industrias pagan por lo general en nuestro país más que el sector residencial, cuando en todo el mundo es al revés, ¿no? La industria tiene un precio por distintas razones, ¿no? Entonces, hay que bajar costos. Los costos se bajan precisamente con inversión, porque hoy una máquina que tiene una eficiencia de 0,7 no es lo mismo que una máquina nueva, consume más combustible y eso genera una necesidad, digamos, de mayores costos para la empresa. La seguridad también es fundamental, ¿no? Hay muchas empresas que dentro de sus factores de localización ponen energía. Energía, bueno, tengo que invertir en generación porque no tengo seguridad de que me la van a dar. Y además acompañar un desarrollo. O sea, esto no es una cosa estática, sino dinámica. Yo he hecho un cálculo, solamente en distribución es necesario, de norte y de sur, del orden de los 600 millones de dólares anuales para invertir. Bueno, si en 20 años no se invirtió nada, se dan cuenta el problema que estamos teniendo. Entonces, en el corto plazo, ordenar la casa, conseguir financiación e inversión para el sector doméstico de la energía. Y ahora vamos a entrar en la parte de hidrocarburos, que me parece que es otro tema porque este año, no sé si saben, hemos logrado unos 5.000 millones, 4.500 millones de dólares de superávit en la balanza comercial energética, después de haber tenido 0 el año pasado y históricamente haber llegado hasta 6.000 millones de dólares deficitario. Eso ocurre sin que el Estado ponga un peso, algún peso quedó de la gestión anterior que hubo que poner, sobre todo para gasoductos, pero es que hay una oportunidad internacional a partir del precio que tiene el barril de crudo, que hace que las empresas digan, pero si nosotros estamos produciendo en vaca muerta a $35, el break-even es 35 o 40 dólares, y si lo vendo afuera me dan 65, 70. Bueno, es después de impuestos, ¿no?
Entonces, ¿qué están haciendo? Se juntan y hacen inversiones, ¿no? 1.000 millones, 500 millones, etcétera. ¿En qué? En lo que se llama midstream, es decir, el transporte y la evacuación. Porque de nada sirve tener Vaca Muerta, ¿no? Con todo ese potencial que tiene en gas y en petróleo, si no tenemos cómo sacarlo, ¿no? O sea, falta la logística para sacarlo. Hasta ahora toda esa logística fue interna porque nadie se animaba a competir en el exterior porque venía Papá Estado y decía, uy, el barril está ahora en 90, bueno, vos no lo podés vender a más de 50 o 60, barril criollo. El barril internacional está en 30, vamos a proteger a la industria, vamos a poner un barril. O sea, no es lo mismo el humor o los cálculos que hace un funcionario a los precios que establece económicamente lo que es una commodity, porque nos guste o no, si nosotros no producimos el petróleo, lo tenemos que comprar. ¿A qué precio? Al precio internacional. Entonces, tenemos un potencial muy grande, se están haciendo las inversiones, pero hace falta un cambio de paradigma muy importante. Es decir, tenemos que dejar o la industria energética tiene que dejar de mirarse el ombligo, sí lo tiene que mirar para abastecer localmente, como dije antes, en forma eficiente y sin restricciones, pero para el resto tiene que empezar a mirar el mundo, la exportación. Últimamente me han consultado mucho por el tema del acuerdo que hay con Brasil para exportarle a Brasil, ¿no? Es bueno, ¿no? Pero yo no quiero quitar entusiasmo a la gente en estos momentos, pero como dicen los norteamericanos, es peanuts, son pocas cosas. Estamos hablando de ¿cuánto? De 30 millones de metros cúbicos, 40 millones de metros cúbicos. Yo estoy pensando en 100, 200 millones de metros cúbicos durante 10 años consecutivos, y eso no sirve ni Brasil, ni Chile, ni Uruguay. Es decir, bueno, pasamos de vivir con lo nuestro, vivamos un poquito con el regional, pero tenemos que apuntar al mundo. Y ahí es donde no tenemos experiencia. Díganme, ¿qué petrolero argentino o internacional que está acá tiene experiencia en cómo vender gas natural licuado a China o a Europa o a, qué sé yo, a la India? Sí. Entonces, evidentemente es una cosa que dentro del confort que significaba cazar en el zoológico, ¿no? Porque los empresarios acá, si se quedaban era porque no perdían plata, estaban cómodos, era una demanda cautiva, ¿no? El desafío de salir a jugar en las primeras ligas y de exportar gas natural licuado. Les cuento una cosa que es necesario saberla. Yo estoy hablando de Vaca Muerta nada más, ¿no? El total de shale gas que hay en la Argentina es el segundo del mundo, son unos 802 trillones de pies cúbicos, una unidad de volumen. Para que tengamos una idea, Vaca Muerta, la cuenca neuquina solamente es más del 60%, y ahí sabemos cómo sacarlo. Somos el segundo país, después de Estados Unidos, que sabe cómo exprimir, cómo sacar de la roca madre que está bajo tierra el petróleo y gas, con esto de la fractura hidráulica. Entonces nos tenemos que concentrar ahí. Por supuesto, las provincias de Chubut y Santa Cruz no van a estar muy conformes con lo que yo pienso, ¿no? Pero digo, acá estamos pasando, y esto los economistas tendrían que analizarlo también, la economía es una administración de recursos escasos y ahora estamos en una situación de abundancia. Abundancia, ¿por qué? Porque tenemos una cantidad de recursos que si no la usamos en los próximos 40 años, ¿no? Quedan bajo tierra sin tener ningún valor, ¿sí? Entonces es una carrera contra reloj. No podemos hacer como antes, ¿no? Cuando estaba la teoría del peak oil, que se iba a acabar el petróleo y entonces ahí se acababa la era del petróleo. No, ahora se va a acabar la demanda. Nos guste o no, estemos de acuerdo con el calentamiento global o no, se va a acabar la demanda porque la sociedad mundial dice que el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero donde se produce mayoritariamente el CO2 de la combustión de hidrocarburos, entonces hay que terminar con los hidrocarburos. Pero no es fácil. Piensen que hay, la energía en todo el mundo son unos 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, ¿sí?
el 80% de esa energía es de fósil. Entonces, por más que pensemos, seamos verdes o nos guste el cambio climático, reemplazar el 80% de toda la energía que abastece al mundo, ¿no? De un día para otro es imposible, por eso estamos hablando de 30 a 40 años. Esa ventana de 40 años es la que tiene que aprovechar Argentina para evitar que queden bajo tierra recursos sin monetizar, ¿sí? Y entonces, ya termino. Entonces, hay que generar las condiciones para que vengan inversiones en ese sentido. Les estoy hablando, porque todos hablan de los 30.000 millones que vamos a exportar a Brasil, etcétera. Vamos a exportar muchísimo más que 30.000 millones. Va a ayudar al campo, que siempre nos sacó las papas del fuego con las divisas, con el sector energético. El tema es que la etapa que ahora tiene que tener el gobierno es generar, hablo mucho con la gente de la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía está organizada hoy como lo estuvo en los últimos 5 años, es decir, para una economía dirigista, una conducción de a vos te pago tanto, esta es la tarifa que tenés que cobrar, etcétera, y no para esto que se viene, ¿no? Entonces, el gobierno, siempre que se termine la emergencia, porque eso tenemos que ser conscientes todos, de que acá lo principal, y para el gobierno más todavía por una cuestión política, lo que prima es el índice de costo de vida, el IPC del mes que viene y el equilibrio fiscal. Entonces, por ejemplo, el otro día me consultaban de economía cuál tendría que ser la quita de subsidios para el mes que viene. Bueno, yo le paso un valor, me dice, no, ni loco. ¿Por qué? Porque ese valor que yo le paso incide a lo mejor 0,2%, 0,3% en el IPC, y ese IPC en el humor popular, en el humor de la gente, incide, que es, digamos, el principal sostén que tiene en estos momentos el gobierno. Entonces hay que entender, la emergencia es salir del problema macro. Una vez resuelto el problema macro, yo creo que antes hablaron Santiago y su compañero el tema de el cepo, es muy importante. Hay dos cosas que me preguntan siempre los inversores que están viendo qué se puede hacer. Acá me están avisando que se me cumplió el tiempo. Una es, con el cepo no creo que me meta, por más rígido que haya. Y segundo, ¿quién va a ganar las elecciones en el año 27? Mientras exista en el horizonte esa posibilidad de un regreso de Cristina o del peronismo, o de esas posiciones políticas intervencionistas, no va a venir nadie. Entonces, uno de los objetivos políticos que tenemos que hacer todos los que pensamos que queremos que a la Argentina le vaya bien, es sacar del horizonte ese riesgo de que va a volver esas posiciones políticas. Y, por otro lado, también apurar el tema de lograr el equilibrio macroeconómico, ¿no? Y a pesar de eso va a costar, ¿no? Porque hemos hecho las cosas muy mal, somos defaulteadores seriales, tenemos en todos los tribunales internacionales, estamos perdiendo demandas por no cumplir contratos, etcétera. Pero es tan atractiva la parte económica de los energéticos que la gente, bueno, ese riesgo a lo mejor lo asume si se dan esas condiciones. Entonces, para terminar, hay una parte local que es urgentemente, yo pienso que en 2 o 3 años hay que equilibrar el abastecimiento local de energía, electricidad, gas y combustibles. Y paralelamente ir ordenando la casa e ir dando señales para que vengan inversiones y que empecemos a exportar. Por eso me parece muy bueno lo que ha pasado con la decisión de el Golfo San Matías, con el Golfo San Matías para hacer un hub, un centro de concentración para sacar todo el gas natural licuado, o sea, poner las plantas de licuefacción primero, y los caños de petróleo que van directamente a las monobollas, etcétera. Y eso es el futuro.
gas natural licuado, que es el gas de la transición energética, para los que les gusta el tema del calentamiento, porque un metro cúbico de gas, ¿no?, metido en una central de ciclo combinado eléctrica, ¿no?, produce 1 kilovatio hora que emite 3 veces menos CO2 que una misma central para producir ese kilovatio hora con carbón. Y en todo el mundo, en estos momentos, el 40% de la energía eléctrica, sobre todo por India, China, Rusia y Europa, Alemania, están quemando carbón, el 40%. Entonces, tienen que reemplazar, o sea, en la transición, el gas natural licuado, no tenemos que tener sentido de culpa diciendo vamos a contaminar el mundo con gas. No, al contrario, vamos a poner gas para bajar 2/3 el anhídrido carbónico. Bueno, gracias. Muchas gracias, Emilio. Y ahora sí damos paso a Ricardo López Murphy, actual diputado nacional, exministro. Ricardo, entiendo que tenés una presentación. No vamos con presentación. Ahí está el micrófono. Sí. Hola. La verdad que tenía una presentación. A ver. Hola. Tenía una presentación que trataba todos los temas de un modo avanzado y les iba a dar la respuesta a todos ustedes que venían a buscar. No había tema excluido, por ejemplo, el tema de la impotencia no lo abordaba, pero casi en su totalidad. Yo cambié la exposición sentado allí, porque dije, le erro al tema de la audiencia. Yo venía a explicar los problemas económicos del mundo, de la región, de Argentina, cómo salir de esos problemas. Le erro. Luego, ahora le he cambiado a la Argentina de las paradojas. La Argentina es un país, y sobre todo Rosario, que está preocupada por los temas de la seguridad. Bueno, el otro día en el Congreso no pudimos tratar reiterancia y el cambio del Código Penal, del Código Procesal Penal, que resolvía el problema de detener a las personas, a la puerta giratoria, los que entran y salen. Hay veces en la ciudad de Buenos Aires que la policía detiene 12 o 13 veces a la misma persona, es decir, no es el ladrón nómada, es el estacionista frente a nosotros, nos roba todos los días, no lo podemos, es una cosa increíble. Es decir, es difícil el ciudadano medio se sentar ahí, entender lo que ocurre. Digo, para plantear el problema. Segunda cosa, nos hablan que somos la segunda potencia energética del mundo y nos dicen al mismo tiempo que vamos a tener cortes. Es casi esquizofrénico eso. O sea, nos sobra energía y vamos a tener cortes. Algo no está bien ahí, no razonamos bien. Y en tercer lugar, la Argentina tiene una crisis enormemente profunda y no podemos abordarla con un plan integral. Quizá la muestra más visible que no podemos tener un plan integral, como no podemos tener, nos preocupa la previsibilidad del ciclo político, votamos contra ficha limpia. Digo, en los hechos, o sea, en la realidad, cómo se organiza la política en la realidad. Me voy a concentrar en tres problemas. El primero es la magnitud de la crisis económica y por qué no podemos abordarla, no tenemos presupuesto. O sea, no solo no tenemos, sino que no queremos tener, que es más grave todavía. La magnitud de la crisis económica. La crisis económica era de unas dimensión extraordinaria. Se habían conjugado una crisis fiscal enorme, que en gran medida lo que se ve es la punta del iceberg. El problema es mucho más profundo hacia abajo.
no teníamos reserva, teníamos reserva negativa, 11, 12 mil millones, pero teníamos en realidad como 20.000 si uno sumaba la LEDIV y los futuros. O sea, la posición general de cambio del Banco Central era catastrófica, con 75.000 venciendo un día y con menos 20.000 para respaldar. Y habíamos colapsado el financiamiento del sector privado, o sea, habíamos acumulado una deuda, hay mucha discusión, pero entre 20 y 30 mil millones de dólares con los proveedores, o sea que podíamos tener un colapso que nunca habíamos tenido en términos monetarios, fiscales, cambiarios, productivos, de una dimensión extraordinaria. De una manera o de otra, con muchas cosas que uno puede observar, esa crisis se fue cabalgando, con una ventaja y un problema. La ventaja es que nadie se enteró bien de qué crisis se trataba, entonces hay veces que... ¿Se acuerda cuando Marcos Peña decía que no había que decirle a la gente la magnitud de la crisis para no generar pánico? Yo creo que el problema de no decir las cosas es que nadie se prepara para lo que hay que hacer. Y la nuestra es una sociedad muy compleja, tiene 2.400 gobiernos locales a los que hay que explicarle cuál es la agenda, la forma de explicarle el presupuesto. Si no tenemos presupuesto es muy difícil establecer. ¿Qué es lo que había que hacer? Bueno, había que de entrada hacer una devaluación muy significativa. No voy a entrar en los detalles si se hizo lo que había que hacer, si era suficiente o no. Había que hacer un cronograma hacia adelante, de crawling para permitir absorber ese desequilibrio en un tiempo dado, porque iban a quedar desfasajes seguramente. Había que acumular reservas y ese proceso era extremadamente costoso en términos de opinión pública. En lugar de eso se optó por una combinación diferente que tiene grandes beneficios a corto plazo y grandes problemas a largo plazo. ¿Cuál fue la combinación que se optó? Se optó por un crawling muy bajo, por una devaluación menos enérgica de la inicial, y se optó por continuar con el control de cambio. El control de cambio es tremendamente seductor, es sentirse un dios, es tener la capacidad de decir a vos te toca, a vos no te toca, es una cosa fascinante para el que ejerce el poder. Pero lo más interesante del control de cambio es que nadie sabe cómo salir de él. Cuando uno escucha las explicaciones, no se sale, bueno, por eso no se puede, vio que lo hemos, ¿cómo se llama? Anatematizado a Valdés, que siempre preguntaba, esa pregunta incómoda, ¿cómo se sale de esto? Que es una pregunta que nadie puede formular en los términos lógicos. Entonces ahí vienen los tres problemas que voy a abordar, que Nacho va a tener que disculpar, los economistas tuvieron que Milei le tuvieron que cortar el micrófono en Estados Unidos, a mí me va a tener que hacer algo igual, más breve lo mío, más sustancioso, pero... Dijiste que hay corte de luz. Eso, va a haber corte. Lo mío es muy breve y muy sustancioso. Vamos al primer problema, que es el problema de la sobrevaluación cambiaria. Yo he estado estudiando para mirar, digamos, cómo se hicieron transiciones, dos grandes transiciones de cómo abrir la economía y ser exitoso. Yo digo, hay dos que yo he visto, hay más, pero digo, hay dos que me impresionan porque fueron muy exitosas. Ustedes vieron que hay que tratar de buscar a alguno que le vaya bien. Yo no conozco a nadie que pone directores técnicos perdedores. Uno busca a alguno que le vaya bien. Las dos que yo he visto muy exitosas son la australiana y la de Hernán Vigi en la segunda mitad de los 80. ¿Qué características tuvieron esas aperturas y reformas estructurales muy profundas? Se hicieron a un tipo de cambio hipercompetitivo. Diría Walter Castro, una figura legendaria de esta fundación, una
persona que yo le tengo un gran cariño, un gran respeto, acaba de sacar un podcast que es de escucha obligatoria para la supervivencia. Walter Castro dice, yo los síntomas que observo no son los de Vigi y los de Australia. Observo los síntomas de lo que pasó acá las veces que fracasamos. Entonces, él se pone muy nervioso. No sé si ustedes lo conocen, a Walter. Es extremadamente reflexivo, extremadamente informado, extremadamente persuasivo, pero el mensaje entra como un puñal malayo. Y él dice, si las cosas van bien, ¿qué es lo que tendría que estar creciendo en la Argentina? Las exportaciones, la inversión, el empleo privado, la rentabilidad de las empresas. Y lo que yo observo, ustedes lo escucharon a Iser, que están todos desesperados, los productores agropecuarios están con problemas, el resto, yo enseñaba natación cuando era juvenil, además de nadar, enseñaba y una de las cosas que yo hacía para acelerar el proceso, yo soy del approach del shock, o sea, uno aprende a nadar, no aprende gradualmente, aprende o no aprende. Pero normalmente yo arrojaba al agua a un lugar más o menos. Entonces había una viejita que aprendió a nadar, una viejita más joven que yo ahora, pero en esa época me parecía veterana, que era una profesora de matemáticas muy peticita. Y cuando ella veía que yo le tocaba a ella, decía, Ricardo, recuerde que en el promedio se ahogan los petizos. O sea, si el agro tiene dificultades, pone tu cuello en remojo, pal de hueso. Entonces, primer punto, ¿hacia dónde hay que ir? En general, estos experimentos se hacen con tipo de cambio muy competitivo, con las señales, los exportadores, la inversión, el empleo privado. Todo esto está estudiado, o sea, acá no hay, como decía Kicillof, pero es bien estudiado en este caso, no con la biblioteca equivocada. Todo esto está estudiado, o sea, ya sabemos cuál es el problema, porque estas cosas ya ocurrieron. Nosotros hemos sido un laboratorio de todo tipo de experimentos. Y es muy importante entender nuestros propios experimentos. Un embajador muy importante en Argentina me decía, de un país muy desarrollado, me decía, ustedes ni estudian su propia historia. A mí me ha pasado en el Congreso de la Nación, porque estuve explicando a Víctor Molina. ¿Y quién es Víctor? El mejor ministro de Economía de nuestra historia y todavía no lo sabemos quién es. El ministro de Marcelo Torcuato de Alvear, que logró, digo, para que ustedes vean lo que fuimos capaces en alguna época, volver a la convertibilidad al valor de preguerra, cosa que no logró ni el Reino Unido ni Francia. Una cosa, era un genio, una cosa extraordinaria, nadie sabe acá quién es. Digo, para entender la naturaleza de nuestros problemas según el embajador. Bueno, vamos al corazón del problema. ¿Por qué puede haber sobrevaluación cambiaria o atraso cambiario, o como lo quieran llamar? Yo he identificado 4 problemas clásicos, mirando la historia. Primer problema, famoso tema de Carlos Rodríguez, los programas de estabilización llevan a cierto atraso cambiario. Famoso paper que lideró los debates durante muchos años sobre la tablita de Martínez de Oro. Y los bienes comerciables bajan a mayor velocidad la tasa de inflación que los servicios, y eso se tiene que revertir luego. Por eso es la idea de mantener una tasa de devaluación. Si uno baja la tasa de devaluación, hace más largo ese proceso y lo hace más recesivo. Eso hay que entender, lo hace más largo y más recesivo. Entonces, un problema natural es inevitable que en un programa de estabilización, ustedes ven que precio mayorista va muy abajo de precio al consumo, es eso, básicamente. Es un problema que se corrige, si uno sigue devaluando, con el tiempo se va a ir corrigiendo y
Porque ahí viene el segundo problema de atraso cambiario, que se estudió a muerte en el experimento que hicieron los Chicago Boys en Chile entre fines del 77 y el año 82. ¿Por qué ese experimento? Porque otra que superávit, eso sí que tenían superávit de verdad, no de creative accounting, sino verdadero. ¿Cuál fue el descubrimiento? El descubrimiento que hubo ahí es que había que hacer un tablón, no una tablita. Que los salarios tenían que ir al mismo ritmo que el tipo de cambio, no podían divorciarse. Porque lo que uno tiene que mirar es qué salario en dólares es sostenible para la productividad que tenemos. Si se va de madre, quiebra buena parte de la economía. ¿Qué fue lo que le pasó al régimen chileno en aquella oportunidad y lo que corrige Viggi después del 84? Y le pasó porque la política salarial estaba divorciada de la política inflacionaria. Básicamente ellos habían adaptado un régimen de indexación de los salarios que estaba divorciado de la política cambiaria. El meollo del problema era ese. El test para todos ustedes es: los salarios en dólares de principio de año subieron por los precios internacionales, por la productividad, o nos estamos volviendo caro que no conviene hacer negocio acá. Todavía yo no le voy a dar la respuesta. La respuesta tiene que ocurrir en octubre del año que viene. Tengo reservada si me reeligen. Ahí doy la respuesta. Si no me reeligen, se quedarán con la pregunta y buscarán otro que se la responda. Entonces, segundo caso es el caso entonces famoso de la tablita que después vino. Bueno, acá no se puede usar el caso de Martínez de Oz porque la verdad hicimos un descalabro acá que no tenía pie ni cabeza. Yo volví a estudiar en Chicago y entonces secretario de Estado de Hacienda, esto era octubre del 80, me pregunta, doctor López Murphy, ¿cómo ve las cosas? Y le digo, mire, yo estoy con una sospecha. O hemos descubierto la piedra angular del crecimiento económico o nos hacemos torta. Me dice, ¿por qué dice eso? Le digo, mire, mi salario ha aumentado 130% y hemos devaluado 20%. Digo, acá hay algo, yo me siento cada vez más rico, pero digo, acá hay algo mágico en este. Digo, eso era el programa Martínez. Después había gente que se preguntaba por qué fracasó eso. Pero era obvio dónde estaba. Había un descalabro de políticas salariales y políticas cambiarias que era inevitable, que ni les quiero decir lo que era el gasto público. Eso no lo hizo el Tejo de Castro en Chile. Ellos fueron muy rigurosos, porque inventaron, por ejemplo, ¿por qué inventan las AFP? Los fondos de pensión, porque les sobraba plata. Tenían que buscar dónde poner la plata, para que no gastaran, porque en todos los países la gente le gusta gastar. Bueno, pero no viene al caso. Vamos al tercer caso de apreciación cambiaria, que fue mencionado acá, el Dutch disease, la enfermedad holandesa. ¿Cómo se produce eso? Eso también está muy estudiado. Eso, el caso histórico es que cuando se descubre el petróleo en el Mar del Norte, Holanda encontró una fuente de divisa extraordinaria por la cual le fundieron a todas las actividades holandesas que no eran el petróleo. Porque el petróleo generó un superávit enorme y sobraban los dólares, quebraron todos los otros. Alguien dijo, esto es una locura. ¿Cómo se arregló eso? Bueno, eso se arregló porque los noruegos descubrieron petróleo e hicieron lo que después los chilenos copiaron con Viggi, que fue en Noruega el Fondo del Petróleo y en Chile el Fondo Estabilizador, que fue después el presidente Lagos, que yo lo usé muchas veces acá, explicó cómo se hacía ese programa. Lo interesante del episodio de Lagos es que el economista que diseñó eso es Rodrigo Valdés, el que nos enoja, digamos, ¿cómo es? El de los problemas. Cosa
vamos ahora a explicar qué hicieron los noruegos. Mi famoso debate con Sovich 94-95. Digo, está todo escrito esto, es una cosa insólita. ¿Qué es lo que hay que hacer si usted extrae petróleo? Hay que ahorrar los ingresos esos. Esos ingresos, ¿por qué? Porque usted le está quitando a la generación que sigue la riqueza que está en el subsuelo. Usted la saca, la pone sobre la superficie y no se la puede gastar. Porque no la va a reponer. Tiene que bajar la deuda. Entonces, si usted usa recursos naturales, no es equilibrio fiscal, es un fuerte superávit que haga que el patrimonio neto de la generación actual no le hace una transferencia negativa de patrimonio a la... eso es lo que es sostenible, no toda esta historia ambiental. Lo que es sostenible es que usted no deteriore el patrimonio. Entonces, eso es una amenaza potencial en la Argentina, si es verdad en el sentido que resolvemos todos los problemas que tenemos. Digamos, el problema que tenemos es fácil de explicar. Uno va a hablar, a mí me tocó la otra vez el presidente del Banco Central de Reserva de Perú, Velarde, un hombre extraordinario, de unos 20 años ha estado, se suicidan los presidentes, se mueren, le hacen golpes, todo, él sigue ahí y Perú no se muere. Entonces necesitamos una cosa como Velarde, no se sentía bien, me dice, Ricardo, ¿por qué no viene y cierra usted la jornada? Entonces yo empecé a cerrar la jornada y bueno, como una digresión sobre todos los papers académicos, puse el caso de Argentina. Entonces había un famoso académico internacional que me dice, no, ese es un caso que no se puede tocar. Dice, usted no entiende que han desfolteado 10 veces, que han confiscado los depósitos 5 veces. Es como si usted tuviera 5 infidelidades descubiertas y pretendiera que su señora siguiera enamorada de usted. No con usted, porque eso puede ser por razones económicas, sino que usted pretende que siga enamorada. Hay una cosa que no está razonando el problema. Entonces, nosotros, ese es el otro problema de riesgo cambiario. Y el último es que usted reprima las transacciones y haga que los mercados muestren un precio que no es de equilibrio. Que haga cosas institucionales que no son congruentes con el problema que usted tiene. ¿Cuál es el nivel de reserva que tiene un país que tiene que tener un país como Argentina? Más o menos 20 puntos del producto. ¿Cuánto estamos? Menos 5.000 más o menos. Tendríamos que ir a 140.000. El Fondo Monetario. El Fondo Monetario fue inventado allá a la salida de la Segunda Guerra Mundial, con las Naciones Unidas. Como ahora estamos en contra de toda esta cosa, por suerte todavía no nos hemos puesto en contra del fondo. El fondo fue inventado como un remedio de emergencia. Son los bomberos o los guardavidas. Cuando usted está ahogándose, el que se tiene que tirar es el guardavidas. Nosotros éramos unos nadadores especiales que nos estábamos ahogando y lo puteábamos al guardavidas. Pero digo, eso forma parte de la historia de nuestra locura. Imagínense, el que lo tiene que ir a salvar, usted lo insulta. Una cosa demencial. Ahora, hay otra cosa demencial, que es la idea de que usted sigue endeudado, es decir, el fondo que tiene los carros para combatir los incendios, usted lo puso a las autobombas a proveer agua potable. Y si hay incendio, Dios mío, tenemos que tener suerte. ¿Cuál sería la lógica de una situación abundante del país, donde usted viera que hay fenómenos de apreciación? Tiene que hacer dos cosas: acumular reserva, que es lo que no queremos, y pagarle al fondo. Nunca jamás se revalúa el tipo de cambio acá. Olvídense, si hacemos la cosa bien, no hay forma. Cuando usted suma lo que hay que juntar, es una cifra inmensa. Entonces, la idea de que vamos a tener una enfermedad holandesa, no la podemos tener si hacemos las cosas como corresponde. Porque entre que le paguemos al fondo, juntemos la reserva que tenemos para tener un superávit para siempre.
Entonces eso crea una oportunidad y si uno no está viendo esos datos hay un problema. Y ahí viene la madre del borrego. Ahora viene la madre del borrego. Hay que seguir los discursos del presidente. El presidente el 1 de marzo, cuando hace su discurso en el Parlamento, no contemos el del 10 porque hizo todo ese invento de no hablarle al Congreso. Bueno, tratemos de concentrarnos en lo que funciona. Fue a decir que él cree que el tipo de cambio de equilibrio de la Argentina es un tipo de cambio que da lugar a ingresos extraordinarios. Dice que nuestro nivel de vida es muy alto. Lo expuso, está el discurso, acá no, yo voy contra la evidencia, así que está el discurso. ¿Qué quiere decir eso? Él siempre compara los salarios de los 80, los ajusta por inflación y los compara con el del kirchnerismo, qué desastre han hecho, lo cual es cierto. Ahora, el problema es si podemos volver a los salarios de los 90. Recuerden que en los 90, acá viene otra lección de historia económica argentina, vendimos las empresas. O sea, el endeudamiento que usamos fue vender empresas. Nos endeudamos y además tuvimos a Brasil con el plan real, con un Brasil con el tipo de cambio sobrevaluado. O sea, los 90 hay que corregir esas dos cosas y el tipo de cambio de equilibrio que teníamos era mucho más alto que el que tuvimos. O sea, no podemos ir a los 90, no hay forma de ir a los 90. Así si el gobierno parte de la lógica de que el precio de equilibrio es el de los 90, yo creo que tenemos un problema muy complicado. Digo, de cómo pensamos. Ahora, ¿cómo salimos de eso? Bueno, eso es otro precio, Nacho. Eso es otra cuestión, pero digo, yo quería plantear con claridad. Y esto está ligado a la pregunta de Jorge Isa, que es la pregunta clásica. A ver, ¿cómo salimos del cepo? Nadie sabe. Eso se lo puedo asegurar yo, nadie sabe. Porque si usted quiere salir del cepo sin que suba el tipo de cambio, es un non-event. No puede. Si usted quita la represión cambiaria, digo, no hay, es que usted ha tenido el resorte apretado, si usted suelta. A ver, imagínese si usted está con la hipótesis científica de que usted suelta el resorte y se va a comprimir más. Digo, eso no. Digo, pero no, ya. Falta una parte sustancial. Ahora vamos a. Eso no se puede, digo, después no quiero discutir eso, simplemente estoy tratando de pensar. Y ahí viene la pregunta de Jorge, dice que ¿cómo hacemos con las retenciones? ¿Cómo hacemos con la competitividad? ¿Cómo hacemos con la reforma impositiva? Y bueno, eso requiere un replanteo integral, porque el problema que tiene la Argentina para reformar los impuestos son dos. Uno, un nivel de gasto extravagante. Ellos mostraron desde la legislatura. Yo diría, en un país normal salimos de acá a correr a los concejales de Rosario, digamos, una cosa increíble eso. El nivel de gasto es increíble. Por ejemplo, en La Plata, para no usar los casos de Santa Fe que a ustedes les pueden subir la temperatura de la sangre y les puede causar un ACV, en La Plata, con total desfachatez, los intendentes dicen que hemos subido el gasto, el número de personal por 12. La población prácticamente creció muy poco, o sea, por 12. Entonces, me dice, ¿cómo usted pensará, cómo se puede pensar analíticamente este problema? Entonces yo le digo, mire, la intendencia es como un edificio en propiedad común. Supongamos 24 unidades, 24 familias, hay un portero. Si usted nombra 13 porteros, se funden todas las unidades, quiebran todas, se escapan los jóvenes y finalmente colapsan los porteros. Ese es el problema. O sea, portería con 20 donde se necesita uno no funciona. ¿Quién se hace cargo de poner el número de porteros? Digo, una novedad ahí. ¿Qué es lo que está haciendo Elon Musk y Ramaswamy? Vieron los dos que están en el equivalente de Sturzenegger. Están buscando un diseño científico del staff de gobierno de los Estados Unidos. Entonces dicen,
todo lo que no responda a la técnica, como hace McKinsey, todo lo que no responda, afuera. Con las leyes laborales de Julián, digamos. Bueno, acá no hay, no se le ha explicado a la gente que está este problema de que hay 19 porteros donde tiene que haber uno. Esos son los problemas de los costos. Yo tengo que arreglar los costos. En Australia, ¿cómo hicieron con esto? Que es el caso que yo estuve estudiando. Le pusieron el nombre Comisión de Productividad, un eufemismo. O sea, como usted baja los gastos. ¿Por qué las retenciones? Las retenciones existen por un problema de nuestro régimen de coparticipación. La única manera, ¿por qué se subió el impuesto a país? Porque era un impuesto que iba al Tesoro Federal. Porque acá el problema que tenemos, cualquier impuesto va por el régimen de coparticipación. Y usted tiene que, digamos, es fácil también, vieron qué rápido que se piensa lo de los municipios. La teoría económica, después que se la expliqué al intendente, me dijo, por Dios, ni me lo repita. Ni me lo repita. Eso es lo que hay que pensar. Sobran 13 porteros. Vamos a la coparticipación. Es muy fácil de pensar la coparticipación, lo que hay que hacer. Primero hay que reducir la dimensión que tiene. Hay que devolver capacidades tributarias a las jurisdicciones provinciales. Después, el segundo problema es, ya estoy corto, el segundo problema es que el Estado Nacional fue creado por las provincias. Entonces es muy fácil. ¿Qué le queda a las provincias y a los municipios? Lo que no gasten en el Estado Federal. Si quieren reducir agrandar el monto a las provincias o bajar los impuestos que lo asesiona a ISER, los derechos de exportación, hay que reducir el gasto federal. ¿Cuál es el gasto federal esencialmente? Las jubilaciones. Digo, para que ustedes sepan, en la discusión del presupuesto yo le propuse al gobierno, no, sin éxito, le propuse varias cosas y con esto voy a cerrar. Le propuse, yo me hago cargo de plantear que tenemos que llevar la edad de jubilación a lo que presentó el presidente Menem en el 93, lo que ratificó el presidente de la Rúa en el año 2000, en el año 24. Digo, por si acaso ellos habían planteado que la edad fuera 65 años mínima. Presidente Menem, presidente de la Rúa. Digo, yo agregaría un añito más, 66, para que esto cerrara, y los años de aporte del régimen español, que son 37. Con eso cuadramos los números y reempezamos toda la discusión con las provincias, porque yo, al revés de ustedes, creo que Pucharo ha hecho una reforma de la Gran 7 en la jubilación. Pero la falta de liderazgo del gobierno nacional a lo mejor no lo hizo llevar las edades a donde tenían que ir, porque la esperanza de vida se ha alargado. Nosotros tenemos que hacer una reforma previsional monumental, como la tenemos que hacer en el régimen de salud, como la tenemos que hacer en el régimen de educación. Esas son las reformas que hacen viable acumular capital humano y ser competitivo. Yo había propuesto, y voy a cerrar con esto porque es la parte graciosa, cómo lidiar con el intendente de Funes. Es mi bête noire. O sea... Mirá que es un monarca. No, pero lo tengo. Yo tengo en cada provincia uno de ejemplo, porque yo no necesito un ejemplo. Ahí está. Yo siempre tengo un ejemplo de los porteros. El de Funes ha nombrado 30 porteros. Entonces está dispuesto a que no quede nada sobre la tierra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Yo había propuesto que hiciéramos una ley de responsabilidad fiscal rescatando, poniendo en vigencia de nuevo el convenio fiscal del 17, la ley de convertibilidad fiscal del 99 y la del 2004, y tener un consejo fiscal como el que tiene Chile, que el número de equilibrio no lo determina un capricho o un sistema, sino lo determina alguien que piensa estructuralmente esto. Bueno, con los intendentes como el de Funes estamos perdidos, y hay muchos. El de Funes, si yo no entendí mal, quiere poner
9% de tasa sobre los ingresos brutos. Eso es como el equivalente a un IVA de 18 adicional al de 29 adicional al del 21. No queda nada después de los impuestos. Ahora, ¿cómo limitar eso? Bueno, con una cláusula en las leyes de responsabilidad fiscal que el de Necochea quiere prohibir el acceso al puesto. O sea, cada cual manotea lo que puede. El de Pilar a los tickets, el de Lanús a los... Bueno, eso tenemos que terminar con eso. Eso se hace con una ley de responsabilidad fiscal. Bueno, gracias, espero haberlo entretenido. Muchísimas gracias, Julián, Emilio y Ricardo. Ahora vamos a dar paso en el otro ala del salón. Tenemos un coffee break de 10 minutos. Nos queda un panel más, panel empresario, y va a cerrar este congreso el director del Banco Central, Juan Curuchet. Así que damos paso a la otra parte del salón para un coffee break.